90 años. Cooperativa junto a ti. Para mi mujer, a mis hijos queridos, si algo me pasa, sea para ustedes mi A 8 meses del asesinato de Tucapel Jiménez, nos sentimos... Washington, urgente. El ex canciller y ex ministro de Defensa chileno Orlando Letelier murió. Hondo pesar en vastos sectores de la ciudadanía por el fallecimiento del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Una de las historias más impactantes. Pero ¿dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? Si nadie sabía. Y ahí lo encontré y estaba muerto. Son los años 80. Chile atraviesa una dura crisis económica. Las protestas en las calles se suceden. El tejido social comienza a rearticularse poco a poco para hacer frente a la dictadura de Pinochet, que ya lleva una década en el poder. En esos años, cumpliendo con su misión editorial, Radio Cooperativa cuenta los hechos tal como son, sin adornos ni opinión, informando sobre los crímenes de la dictadura y el creciente descontento social. Un trabajo que se resume en una frase que hasta el día de hoy sus periodistas llevan internalizada. La verdad está en los hechos. Usted tiene derecho a saber la verdad. Y la verdad está en los hechos. La verdad estaba en los hechos, aunque esa verdad resultará incómoda para algunos. Cualquiera que haya vivido esa época te lo va a decir. Cuando sonaban los tambores de Cooperativa, la piel se ponía de gallina, porque inmediatamente se sabía que algo había pasado, y en esos años las noticias eran muy duras. Cuando sonaban los tambores, se sabía que la Cooperativa iba a contar esos hechos. Buenos días. Las 6 de la mañana, 3 minutos en Chile. Principales informaciones. El relator... Aquello tuvo costos enormes. La dictadura asfixió económicamente a la radio. La vigilancia era permanente. Era muy común ver furgonetas con agentes de inteligencia armados en los alrededores de la radio en la calle Antonio Bolet de Providencia. La dictadura consideraba a Cooperativa como una enemiga. Las amenazas eran constantes. Cuando usted encuentra todo, absolutamente todo malo, usted ya no está haciendo crítica, usted ya es un adversario. Está derechamente en una posición de prácticamente de enemigo, de opositor, de adversario. Aquí tenemos medios de comunicación que son adversarios del gobierno. ¿Podría nombrar? La revista Hoy, la Radio Cooperativa Vitalicia. Lo que escuchas a continuación ocurrió a mediados de los 80. Muy buenas noches. Radio Cooperativa ha estado ausente del aire aproximadamente a partir de 20 minutos para la medianoche. Ello debido a un atentado que se ha sufrido en el sector donde está ubicado nuestros estudios, Antonio Bolet 223. Aproximadamente a esa hora, una bomba de alto poder lacrimógeno lanzada desde fuera, desde un vehículo no identificado, inundó rápidamente todos los sectores de estudios, de prensa, incluso creando problemas serios en algunos de nuestros compañeros de trabajo que se vieron seriamente afectados por los efectos. Los estudios centrales de Cooperativa han sufrido un atentado por parte de desconocidos que, reiteramos, se movilizaban en un automóvil. Dichos individuos lanzaron un artefacto con una alta carga de gas lacrimógeno que afectó de consideración a uno de nuestros radiocontroladores. El alto poder del gas aún permanece en buena medida dentro de nuestros estudios, pero durante 20 minutos más o menos hizo prácticamente irrespirable el aire, por lo que debimos suspender nuestras transmisiones habituales. Es por eso que damos las explicaciones del caso. Cooperativa quiere indicar una cosa en este momento. Somos una radio que expresa su verdad, la noticia donde se da y donde se produce, sin agregados, como es. Ese es nuestro lema. Por eso que durante estos minutos hemos querido estar de nuevo junto a ustedes a lo largo de todo Chile para indicarles que eso fue solo una emergencia, un acto cobarde de quienes no entienden, pero que de ninguna manera impide que Cooperativa, después de estos breves minutos que estaremos con ustedes, mientras se hacen una serie de ejercicios de rigor en estos casos, después Cooperativa volverá a estar con ustedes. Pero antes
quiere dirigirse a los auditores de todo Chile de Cooperativa y de nuestras emisoras amigas, el gerente, don Luis Ajenjo Isasi. Muy buenas noches, Enrique, muy buenas noches, señores auditores. La verdad que, como decía Enrique Román, este atentado que afortunadamente no ha costado víctimas ni heridos, no nos va a poder acallar. Radio Cooperativa es una emisora independiente y pluralista que busca servir a su país comunicando la verdad, lo que ocurre en él. Atentados como este, como otros que sufre la prensa en Chile, no van a ser un obstáculo para que nosotros sigamos cumpliendo con nuestra labor de informar. Luis Ajenjo, ¿qué te pasa cuando escuchas esto 40 años después? Qué bueno que dejamos atrás ese tiempo, qué bueno que superamos esa etapa, qué bueno que el país logró salir de esos años. Ese es un episodio, pero hay tantos otros, ¿no? De situaciones que, repito, por suerte el país dejó atrás, que por suerte nosotros dejamos atrás y respecto a las cuales yo por lo menos no tengo ninguna nostalgia. Hoy día siendo un poquito de temor porque no sentíamos temor en ese tiempo. Yo no tenía, bien irresponsablemente, puede ser por la edad, pero no tenía ningún temor en ese tiempo. Es que estar en la cooperativa de esos años era una misión, no era un trabajo. Era una misión. Yo tuve la suerte de llegar aquí a los 25 años. Llegué el mismo día que nació mi hijo mayor. Por eso lo tengo como súper presente la fecha. ¿Qué fecha fue? De mi hijo mayor, y el 27 de diciembre de 1979. Casi un siglo, compartiendo el mismo aire. 90 años, Cooperativa junto a ti. ¿Cómo estás? Soy Rafael Pardo y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Cooperativa junto a ti, el podcast en que conmemoramos los 90 años de Radio Cooperativa. En este episodio vamos a hablar de periodismo, de las noticias, de los principios editoriales que han guiado históricamente la labor de cientos de profesionales que han pasado por estos micrófonos. Aquí comenzamos. Informativo Extra, con las noticias de última hora. Si miramos hacia atrás, al año que nace la cooperativa, podemos revisar lo que era la programación diaria. En esa, la Cooperativa Vitalicia, de 1935. El día comenzaba con un programa llamado En la Mañana, Gimnasia para Señoras y Caballeros. Más tarde estaba La Hora de la Belleza e Higiene, o La Hora de la Educación del Niño, programas cercanos que acompañaban la rutina del auditor o la auditora. Y entre medio aparecía un espacio de actualidad, comentarios de artículos e informaciones de prensa. En él se revisaban los principales diarios locales y nacionales, el primer espacio informativo de Cooperativa. Por disposición del ministro Justicia Julián Oscar. Pero en la década de 1930, a falta de teletipos, esos primeros informativos se debieron en parte a la colaboración del jefe de cables del Mercurio de Valparaíso. Él rescataba algunos de los cables y los llevaba a la radio para que se contaran las noticias. Eso permitía la entrega informativa de las 8 de la mañana y ya en la tarde llegaban los diarios de Santiago y se efectuaban otras ediciones a la 1:30 y a las 7 de la tarde. La radio nace para informar. Habían radios que Nuestro primer invitado en este capítulo es Luis Ajenjo Isasi, gerente general de la Compañía Chilena de Comunicaciones. Luis llegó a la radio a fines de 1979. Una de sus primeras misiones fue liderar la reestructuración de la compañía y del diario de Cooperativa a inicios de los 80. Leyendo los documentos del año 85, cuando fue fundada la radio, hay un espíritu que va hacia dos cosas, hacia la innovación y hacia la información. Búsqueda de punta siempre, tener siempre lo más moderno, tener siempre lo último en materia tecnológica y la información. La radio nace para informar. Habían radios que nacían para tocar música en esos años, que nacían para acompañar con conversación, y la radio cooperativa nace para informar. Y entonces es curioso cómo a lo largo de 90 años se mantienen esas dos líneas hasta el día de hoy. Hitos fundamentales para el periodismo radial tuvieron lugar en 1939. La Segunda Guerra Mundial impulsó un cambio importante del modelo de leer noticias textuales del diario, cables o teletipos,
pasamos al uso de un lenguaje propiamente radial en la entrega de informaciones. Ese mismo año, en enero, un gran terremoto sacudió a Chillán, dejando decenas de miles de personas muertas. Menos de 24 horas después, el locutor Renato Deformes ya estaba en la zona de la emergencia, transmitiendo desde la plaza de Chillán. La radio tomó conciencia de su relevancia y su poder. Así fue que Cooperativa Vitalicia organizó un equipo de prensa con profesionales en Santiago y Valparaíso. Algunas veces, incluso locutores de Santiago viajaban al puerto para la lectura de noticias y viceversa. Esos viajes al puerto, hay que decirlo, generalmente terminaban en una que otra tertulia en la noche porteña. Claro, había que aprovechar el viaje, ¿no? Así comenzaron las noticias en cooperativas. En los años 40, en la cooperativa de Valparaíso, nace Panorama, el primer espacio periodístico basado en investigación y reportajes en profundidad, liderados por Juan Campbell y Emilio Filippi. En paralelo, en Santiago se creaba Reportajes en Cooperativa. Eran escritos por Hernán Millas y Rafael Otero, leídos luego por Sergio Silva, Adolfo Yankelevich, Petronio Romo y Oscar Fock, algunas de las voces más reconocidas en la radiofonía chilena de entonces. Una década más tarde nació una versión temprana de El Diario de Cooperativa. Por primera vez las noticias tenían una estructura. Era una entrega amena, desmarcada de la simple lectura de noticias. En 1958, la radio transmitía su primer debate presidencial y en 1964 se desplegó a un gran equipo por los locales de votación para realizar proyecciones que resultaron ser tan certeras que el diario El Mercurio les dedicó una nota. En aquellos años eran habituales las columnas políticas y de actualidad de un histórico de la radiofonía chilena, Luis Hernández Parker. Fue un típico producto de una sociedad que no ha sido digna de ese nombre. Les informa Manola Robles, el Instituto Textil... Y las voces femeninas también estaban representadas en Cooperativa desde sus inicios. Por la radio pasaron emblemáticas locutoras y periodistas. La primera periodista radial chilena, Lenka Franulich, también pasó por Cooperativa. A inicios de los 70, la compañía chilena de comunicaciones fue adquirida por la sociedad Publicidad y Propaganda. Salvador Allende llegaba al gobierno y el clima político-social era de alta polarización. ¿Cómo has recibido tú y Allende, tú que has estado tanto con Allende, el triunfo en la zona? Por esos días, Canal 13 emitía un popular programa de conversación y debate político. A esta hora se improvisa, conducido por Jaime Celedón y con un panel conformado exclusivamente por hombres. En respuesta, Cooperativa crea el programa Las Mujeres También Improvisan, con nombres como Raquel Correa, Patricia Guzmán, María Eugenia Oyarzún, Silvia Pinto, entre otras. Radio Cooperativa abre hoy sus micrófonos para recoger distintas posiciones. Eran los años de la Unidad Popular y Cooperativa sufría los embates de la crisis social y económica. La nueva administración debió enfrentar el difícil momento con varias acciones estratégicas para la subsistencia, entre ellas incluso la venta de bonos de solidaridad. En medio de ese clima llegó el golpe. La radio venía, por lo que yo he visto, para atrás de una situación muy compleja durante la Unidad Popular. La radio estuvo en la oposición a la Unidad Popular y por ello sufrió, digamos, los embates del régimen, ¿no? Y terminó muy dañada económicamente en todos los planos. Y entonces el año 73, después del golpe, después de instalada la dictadura, la radio se vuelca más bien a programas magacinescos, el Festival de la Canción, los veranos, el verano naranja, a propósito que surge por primera vez el jugo de naranjas envasado. Y entonces la radio, en conjunto con la empresa que trajo eso, no me acuerdo si era Soprole, Watts o alguna de ellas, genera estos programas los veranos naranja. Y le va muy bien, y eso es así todo el año 74, todo el año 75, también el 76, en que las noticias están disminuidas en su importancia, pero cuando es clausurada la radio Balmaceda y no quedan emisoras que pudieran transmitir algo distinto a esa verdad oficial de la dictadura, se decide dar este paso informativo y se encarga la creación del diario La Delia. La Delia, que menciona a Luis Ajenjo, es Delia Vergara,
Premio Nacional de Periodismo 2025. En 1976, Delia notó que Cooperativa transmitía música, deportes y contenidos de magazine, mientras la dictadura cerraba radios y reprimía cualquier intento de oposición. Las detenciones, la tortura, los asesinatos y desapariciones no tenían cabida en los medios de comunicación. Así fue que le presentó un proyecto al directorio de la radio con la convicción de que había que contar lo que estaba pasando. Comienza el diario de Cooperativa. Esta es Delia Vergara. Bueno, yo venía saliendo de la revista Paula, me había tomado un tiempo así para descansar y empecé a buscar un espacio y de repente me di cuenta de que no habían plena dictadura, digamos, había muchas radios oficiales y la radio Balmaceda, que era una radio muy militante y que a mí me parecía ese tipo de radio muy peligrosa y efectivamente la cerraron. O sea, la cerraron y se acabó la Balmaceda. Entonces, la idea mía que yo propuse al directorio fue hacer una radio periodística, una radio que hiciera periodismo, o sea, con la ética del periodismo, o sea, no una radio militante. Yo no creo en el periodismo militante, o sea, pienso que no es periodismo. Entonces, eso era una manera defendible frente a la dictadura de tener la radio, o sea, que la radio sobreviviera. Y efectivamente ese fue mi eterno argumento por las muchas veces que me llamaron, que me retaron, porque nosotros dábamos las noticias que ellos no querían que se dieran, que eran, por ejemplo, las desapariciones, las cierres y despidos, grandes despidos de empresas. En fin, muchas cosas que no querían que se supieran, nosotros las dábamos. Entonces, hubo mucho que defender ahí, pues, porque no querían que nosotros existiéramos, pero tampoco nunca se atrevieron a cerrarnos. Y eso fue porque yo defendí bien, yo pienso, la existencia de la radio con el argumento de que la libertad de prensa era sagrada. Oye, era bien difícil argumentar contra eso. Pues. Y me encanta que la cooperativa hoy día tenga esa misma línea editorial. Delia eligió al equipo, incorporó a varios nombres de la radio Balmaceda, cerrada por la dictadura. Comenzaron a preparar el diario de Cooperativa en septiembre de 1976, 2 meses antes de salir al aire. Su primera asignación la tuvieron clara desde el principio. Washington, agencia UPI. Un artefacto explosivo que destruyó un vehículo cerca de la embajada de Rumania hirió gravemente a 3 personas. Un vocero del Servicio de Protección del Ejecutivo, una agencia federal que brinda protección a la Casa Blanca y a las embajadas extranjeras en Washington, dijo que uno de los heridos podía ser un diplomático extranjero en servicio o retirado. En cualquier instante entregaremos mayores informaciones. Inmediatamente antes que saliera el diario fue que mataron a Letelier. Nosotros partimos con esa noticia y descubrimos, reporteamos y descubrimos quiénes eran los que habían matado a Letelier. Entonces, en ese tiempo todos los corresponsales extranjeros hacían sede en la cooperativa, se instalaban todos ahí. Entonces lo que yo hacía es que les daba las noticias a ellos y ellos la publicaban. Por ejemplo, esa de Letelier la publicó en el Washington Post. Entonces nosotros sacábamos las noticias de los diarios extranjeros. Ajá. No como si fueran reporteadas por nosotros. O sea, argucia para protegernos. O sea, había que tener mucho cuidado. Yo tuve mucho cuidado de no perder la radio. Era muy importante no perderla. Había que tener mucho cuidado. Y ahí descubríamos formas en que diéramos las noticias sin pisar callos, digamos, sin ser oposición, sino que siendo solamente profesionales. Asesinado Orlando Letelier. Washington, urgente. El ex canciller y ex ministro de Defensa chileno encomendado a una misión a Estados Unidos, en la cual fui encarnado por mis superiores. Es verdad que el día que tú llegas a la radio es el día que matan a Letelier, ¿no? Y ahí parte esta historia, ¿no? Ahí partió esta historia. O sea, yo llegué, mataron a Letelier 3 días antes, pero yo ya estaba preparando el equipo. Te fijas, ya tenía más o menos el equipo armado. Así que inmediatamente que llegamos, nos concentramos en esa noticia y dimos el golpe. Wow.
Fue la primera asignación que tuvo el equipo del Diario Cooperativo. Fue la primera radio que la dio y la que se atrevió a darlo. Imagínate. Oficialmente, el 21 de noviembre de 1976 nació el Diario de Cooperativa. Su primer conductor fue Patricio Bañados, rol que también cumplieron Arturo Navarro, Jaime Moreno Laval y Sergio Campos, entre otros. El primer Diario Cooperativa creo que lo dirigió Patricio Bañados. También estuvo Juan Ramón Silva, otro periodista muy prestigiado, en los tiempos de Elia Vergara. Después estuvo Arturo Navarro, el esposo de Patricia Pólicer, que fue director del Centro Cultural de la Estación Mapocho. Estuvo Felipe Pozo también. Estuvo Freddy Juve. Todo ese tiempo, del 76 al 80. El Diario Cooperativa que se transmitía con Delia Vergara era de las 7 de la mañana a las 8:30. De 7 a 8 noticias internacionales. A las 7:30 deportes con Cañón Alonso. De 7:30 a 8 noticias nacionales que eran del Poder Judicial, del mundo sindical, etcétera, etcétera, derechos humanos y todo eso. Y a las 8 había varios comentaristas. Los comentaristas eran al principio Raúl Asbun, que después salió del noticiario. Raúl Asbun hablaba de sus temas. Estaba Sergio Livington, estaba Pepe Rosasco, que hablaba del libro. Juan Grau, que fue el médico, el primero que impulsó el medio ambiente como un tema. Claro. Y también estaba Mariano Silva en cine. Cuando Cooperativa comenzó a contar lo que estaba pasando en Chile, la dictadura comenzó a buscar fórmulas para sacarla del camino. Uno de los métodos era asfixiar económicamente a la radio. Intimidaron a avisadores, amenazándolos con cerrar sus empresas si compraban espacios publicitarios en Cooperativa. A fines de los 70, la radio tenía que renovar las concesiones de sus emisoras regionales y la dictadura aprovechó el momento. La reacción es fuerte, se clausuran todas las emisoras de provincia, queda solo Valparaíso y Temuco, se clausuran Antofagasta, Copiapó, La Serena, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, etcétera. Con un daño económico muy grande, se presiona a las personas que trabajaban en la radio, que eran todas figuras de la televisión, se les presiona poniéndoles como condición que si seguían en la cooperativa no podían estar en la televisión. Todos ceden y se van a la televisión. Me refiero a personas anclas en los programas deportivos, en los programas magacinescos, en los programas musicales, etcétera. ¿Sí? Muchos. Te dirían 12, 14 personas que trabajaban en la cooperativa son presionados y eligen la televisión. Y entonces la radio queda muy desgastada. Surge el diario, la radio está desgastada. Había un cierto error conceptual respecto a lo que iba a ser este programa informativo, y bueno, la historia es que le venden el auspicio de este noticiario nuevo a la ENACAR, la Empresa Nacional del Carbón, cuyo gerente general era un general de ejército. Bueno, el auspicio duró el primer día. Y ahí empezó una debacle para la radio en lo económico, empezó a vivir vendiendo activos, tenía muy pocos auspiciadores. Y eso significó un gran desgaste para las personas que estaban en la dirección de la radio en ese tiempo, personas estupendas, de quien yo me hice después muy amigo, digamos, me recuerdo particularmente de quién era el gerente general de ese tiempo, a quien yo sucedí, Carlos Wilson Marín, que había estado muchos años y que bueno, resistía como podía esta situación. Y en esas circunstancias me ofrecen hacerme cargo de la gerencia general de la radio y de la empresa en general. Y ya en 1980 empieza toda la reestructuración, hay que enfrentar ese momento económico tremendo que está pasando en la radio con la dictadura encima, pero sin sacrificar el valor editorial. Ahí es cuando tú te reúnes con Ernesto Merino, entiendo, y se reformula también el Diario de Cooperativa, ¿no? Claro, surge una propuesta de Ernesto Merino, que era un publicista con gran conocimiento de radio, una persona muy comprometida además con las ideas de la defensa de la democracia, y entonces yo no lo conocía, me lo presentan y tuvimos un fiato, como se decía en esos años, muy inmediato, y yo había hecho un análisis de las perspectivas de la radio en lo comercial, en lo informativo, cómo bajar los gastos, cómo adecuarse a lo que hacían. Había una crisis grande, ¿no? Y bueno, se produce este cambio, ¿no? Okay. Y ahí entonces con Ernesto, poco tiempo después
necesitábamos un director de la parte programática, y entonces recurrimos a Marcelo Zúñiga, a quien yo había conocido en Radio Balmaceda. Yo había tenido una pasada como estudiante, hacíamos un programa económico en la Radio Balmaceda entre algunos profesionales recién egresados y algunos otros estudiantes, un programa económico en la Radio Balmaceda. Ya había conocido la realidad de la radio, te estoy hablando del año 75. Entonces había conocido a Marcelo, sabía quién era. Marcelo en ese momento estaba en Radio Chilena. Marcelo tenía un programa en la radio, algunas horas en la noche, un programa bien escuchado, y le propusimos irse a la cooperativa. Y así fue como se fue armando este grupo de la cooperativa, este equipo. Y el cambio más fundamental, yo diría, es que el diario Cooperativa abandonó un poco la opinión y introdujo más el reporteo, ¿no? Y ahí viene ese viejo eslogan, usted tiene derecho a saber la verdad, y la verdad está en los hechos. Eso coincidía también con que el país entraba a otra etapa. La dictadura hizo ese famoso plebiscito del año 80 y pasamos a otra etapa en el país, a la etapa en que empezó una suerte de reconstrucción del tejido social, sí, de las organizaciones sindicales, en general del mundo de la cultura también, que en los 70 estaba muy, muy deprimido, y empieza a funcionar. Entonces empiezan a haber muchas cosas que contarle a la gente, muchas cosas que informar, más que opinar de la situación del país. Decidimos hacer por primera vez el paro nacional y a la vez impulsarlo con las nuevas organizaciones sindicales. Atención a las radios que integran la red de los chilenos libres. Sírvanse conectar con Radio Cooperativa. Y de todos los hechos que ocurrieron en esa época, algunos luminosos, como por ejemplo la producción de Voces Sin Fronteras cuando vino el Papa, pero lamentablemente la mayoría terribles, ¿no? Con las violaciones a los derechos humanos. Tenemos casos como el caso de Gollados, el caso Quemados, crímenes, violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es el que tú más recuerdas, el que más te tocó, el que más te marcó? Uno tiende a acordarse de cosas malas, pero yo estaba haciendo también un esfuerzo de acordarme de cosas buenas. Las cosas malas, las que tú mencionabas, el caso de Gollados, muy terrible. En lo personal, el que a mí más me impactó es el asesinato de don Tucapel Jiménez. Él había estado poco tiempo antes conversando con nosotros, nos había ido a visitar a la radio. Lo habíamos recibido, yo lo conocía ligeramente porque alguna vez había hecho unas asesorías sindicales tiempo antes, y él nos fue a contar que iban a reorganizar el movimiento sindical con otros dirigentes. Entonces, una persona muy sencilla, muy simpática, muy cercana, y nos fue a contar para decirnos que él quería que nosotros lo apoyáramos en su... Yo le dije, mire, si usted hace cosas, nosotros esas cosas las vamos a contar y las vamos a informar. Pero no me imaginé que pocos después íbamos a informar de su muerte. Entonces fue un caso muy, muy fregado. Yo he leído después el expediente, y claro, es una cosa en que el Estado de Chile, organizado con recursos del Estado, con recursos del Ejército, se pone de acuerdo y complota para asesinar a un señor que era un dirigente sindical sencillo, humilde, pacífico, trabajador. Y ese caso es el que más me impactó. Y en las cosas buenas, yo diría, el apoyo de la gente, el reconocimiento a la audiencia de la radio, como la radio fue ganando audiencia, fue creciendo en audiencia, como las encuestas de audiencia tuvieron que ir reconociendo eso. Una de las personas que hacía las encuestas en esos años me dijo, no te puedo poner primero. Está ahí primero, pero no te puedo poner primero. Es una cosa bien curiosa. Bueno, poco tiempo después cambió esa empresa, cambió de propietarios, y las nuevas personas que estuvieron a cargo de la encuesta sí se atrevieron a ponernos primero, y fue un hito grande. Entonces uno se sentía muy respaldado por el público, y bueno, las penuras de que no teníamos avisos. Cada vez que nos clausuraban sacaban los avisos. Había pocos empresarios. Francisco Javier Errázuriz, Frafra, empresario de esos años muy famoso, era el único que mantenía sus avisos. Negociaba bien, los precios había que bajárselos mucho, pero sus empresas, que eran compañías de seguro, AFP, supermercados, mantenían su avisaje, que fue una cosa bien curiosa porque era un hombre de derecha, un hombre cercano a la dictadura, pero mantenía eso. Y los otros eran
empresas extranjeras. Las líneas aéreas, por ejemplo, habían avisos de la Scandinavian Airways y claro, pero por supuesto no estaban los avisos de Lanchile en ese tiempo ni otras compañías. Era bien penosa la vida económica, muy chiquitito, éramos solo 40 personas en ese tiempo en la radio, pero el apoyo del público era como lo que daba una perspectiva esperanzadora. Tantas veces te mataron, tantas resucitaron. Eran años durísimos. A menudo tocaban las puertas de la radio familiares de personas detenidas. Cuando eso pasaba, desde la radio se triangulaba la información con la Vicaría de la Solidaridad para la presentación de los recursos de amparo y luego se informaba al aire. A continuación damos lectura a un bando de la jefatura de zona en Ya a mediados de los 80 eran constantes los bandos militares que prohibían emitir noticias en cooperativa, especialmente en el periodo de las grandes protestas sociales o en ocasiones como cuando la radio informó que una bala de carabineros le había quitado la vida a André Yarlán en la población La Victoria. Cuando yo llegué, como a las 7:20, 7:30, dije, pero ¿dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? Y nadie sabía. Subí al piso, al primer piso, y ahí lo encontré. Dije, pero ¿qué te pasa, Andrés? Y estaba muerto. Después de un año bajo la... Pero el trabajo continuaba. En los días de clausura, tras el crimen del sacerdote André Yarlán, los periodistas de cooperativa seguían reporteando. Iban a La Victoria y preparaban notas, pero para sortear la censura, las enviaban a otras emisoras, como Radio Chilena o Radio Santiago. O sea, seguimos haciendo lo que teníamos que hacer, digamos. O sea, no decir, oye, mira, voy a dejar de decir esto porque me puede pasar algo. Nunca pensamos eso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tenía el respaldo de mi familia, con un gran compromiso, digamos, por, bueno, la libertad de expresión, los derechos humanos, la recuperación de la democracia para Chile. Estar en la cooperativa de esos años era una misión, no era un trabajo. Era una misión. Yo tuve la suerte de llegar aquí a los 25 años. Para mí, entre trabajar en un banco, trabajar en una empresa o trabajar en la cooperativa, bueno, yo me sentía un privilegiado. Y mi mujer lo veía así también, mi familia lo veía así también, de que esto era un privilegio estar en la cooperativa de esos años. Entonces probablemente por eso uno no sentía temor y se sentía cumpliendo una visión, ¿no? Y eso lo compartíamos con todos los periodistas que formaban parte de la radio, con el apoyo también del directorio de la radio, de la gerencia, con la dirección de prensa, y eso sin duda a ti te estimula para seguir adelante. Teníamos el ejemplo primigenio de Delia Vergara. Delia Vergara, yo diría que abrió un camino en el periodismo radiofónico. Delia venía... O sea, bueno, fue todo el tiempo fue complejo desde que ellos se dieron cuenta de lo que nosotros estábamos haciendo. Muchos llamados, o sea, yo me pasé muchas veces en el Ministerio de Defensa, en la DINACO, me llamaban, me retaban, me decían que me iban a clausurar, y yo les decía, bueno, mi defensa, estamos haciendo lo que el periodismo tiene que hacer. Y bueno, y además, bueno, era joven, era bonita, eso ayudaba. Nosotros no nos sentíamos en los 80 una radio de oposición. La gente nos puso en la oposición, sí, porque lo que nosotros decíamos era lo que ocurría de verdad, ¿no? Entonces eso ya era una cosa que rompía con la línea informativa oficial de la dictadura. Tenía una cosa bien férrea, controlaba la televisión. No solo la televisión nacional, controlaba la televisión de la Universidad Católica, a través del rector delegado de la universidad. O sea, que designaba al director ejecutivo. O sea, había un control. Controlaba la televisión de la Universidad de Chile por las mismas razones, que era menos importante, pero las mismas razones. Controlaba los diarios, los que naturalmente, yo diría que le costaba poco a la dictadura controlar los diarios, porque naturalmente se habían plegado a la línea oficialista. Y en las radios quedábamos La Chilena, que era la radio de la Iglesia Católica de Santiago, y nosotros. Entonces, ese sentido de misión, la gente nos puso en la oposición. Terminada la dictadura,
claro, no fuimos vistos como una radio de oposición, pero sí yo diría que el hecho de que nosotros mantuviéramos una línea informativa independiente, éramos cercanos a los gobiernos, para qué decir una cosa por otra. En el gobierno de don Patricio Aylwin había gente cercanísima a la radio cooperativa. En el gobierno del presidente Frey habían varios ministros que habían sido miembros del directorio de la radio, ejecutivos de la radio. Pero a pesar de eso, la radio, y tener esa cercanía con esos gobiernos, fue capaz de mantener la línea de independencia, crítica, pluralista, y dar cuenta de todos los hechos que ocurrían. Y darle también en espacio a la oposición que tenían esos gobiernos, que eran en gran medida, sobre todo en los comienzos de los 90, las personas que venían de la dictadura. O sea, si los que habían sido ministros de Pinochet, secretarios, funcionarios, pasaron a ser parlamentarios, claro, pasaron a encabezar la dictadura, y nosotros, bueno, decidimos que eso era lo que había que informar, pues eso era lo que estaba pasando en el país, digamos, no era otra cosa. No todo el mundo entendió eso. No todo el mundo entendió eso. Algunos pensaban que la radio, no sé, tenía que ser más de trinchera, más cercana a los gobiernos. No nos parecía a nosotros que la misión continuadora de los años 90 fuera por ahí, sino era seguir sirviendo a las grandes mayorías, y la manera de servirla era informando lo que ocurría. Usted pregunta a Cooperativa y Cooperativa responde. Pero antes vamos con Manuela Robles, que tiene al Papa Móvil enfrente de sus ojos. Efectivamente, el Papa Móvil avanza a gran velocidad por la calle Merced, a gran velocidad para este tipo de vehículos, mientras centenares de personas... Así va evolucionando este día electoral en nuestro país y se van conociendo antecedentes. El comandante en jefe de la FACH, general Fernando Matei, reconoció el triunfo del no. La afirmación la formuló... Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, juro. La dictadura terminó, pero el periodismo de la cooperativa y sus valores editoriales siguen intactos. Mira, yo estaba en tercer año de universidad y nos dicen en el ramo de radio que la tarea era investigar una radio local. Óscar Pastén llegó a la radio en los 90. Partió en la cooperativa de Valparaíso. Fue corresponsal del diario de Cooperativa, reportero, productor, incluso tuvo un paso por Radio Rock and Pop. Hoy es director de prensa, programación y medios digitales de Cooperativa. Entonces a mi grupo no me costó incentivarlos para que hiciéramos la cooperativa, y fuimos ahí a Calle Lira, donde está el Teatro Valparaíso, arriba de la sede del Guanderito. La antigua sede del Guanderito. Así que ahí estábamos nosotros, pues, en la cooperativa del Paraíso. Bueno, digo nosotros porque partimos así, un trabajo grupal. Hablamos con el gerente de la época allá, se llama Luis Lagos, y cuando estábamos terminando, nos íbamos yendo, y él dice: oye, tú, cabrito. Y yo me doy vuelta. Se podría haber dado vuelta a otro, pero me di vuelta yo. Y dice: oye, ¿no querís trabajar acá los fines de semana? Ya, sí, démosle. Y así partí en la cooperativa del Paraíso, en prensa, los fines de semana, y en un programa matinal. Claro, yo diría que la impronta, la fortaleza periodística de la radio se forjó en dictadura, pero trascendió hasta el día de hoy en un montón de pilares, como por ejemplo el pluralismo, la distancia crítica, el rigor informativo. Hay un marco ahí que va hacia la audiencia, y la audiencia lo devuelve con atributos que son súper relevantes para nosotros, como la confianza que ellos dicen tenernos y la credibilidad que ellos dicen tenernos. Entonces es súper potente ese trabajo que fue forjándose muy piano y que fue trascendiendo cuando volvió la democracia, y se fue consolidando en un estilo de hacer las cosas, en un rigor informativo, en un marco de calidad también, de cuidado a la dignidad humana, a los derechos humanos, a los principios democráticos. Entonces yo creo que eso tiene como valor que se impregna en todos acá en Cooperativa, los que estamos obviamente y los que llegan. Pinochet se encuentra detenido en Londres.
15 efectivos de 3 minutos para las 11 de la noche en Chile. El ataque norteamericano sobre Bagdad es una realidad. Hay informaciones que señalan que el Pentágono... Pero ¿alguna vez te preguntaste cómo se construyen las noticias? ¿Cómo funciona un departamento de prensa? ¿Cómo se hace el diario de Cooperativa? A ver, hay un director de prensa, que es el director de la radio. Esta es Verónica Franco, subeditora general de prensa. Después de él, en prensa, está el editor general, que es Eugenio Sierralta. Ahí viene una subeditora general, que soy yo, que además conduzco 2 ediciones del diario de Cooperativa, en la mañana y a mediodía, con Rodrigo Vergara, que es uno de los editores. Perfecto. Él es editor en la mañana, en la tarde es editor Francisco Becerra. Pero hay también editores que están en las cercanías de prensa, atentos a un programa en particular, que es Lo que queda del día, y ahí están Paula Molina y Rafael Pardo. Claro. ¿Sí? Pero hay mucha gente. Están los reporteros, a quienes ustedes escuchan a diario al aire con las noticias, que son una parte fundamental del trabajo de Cooperativa. Hay reporteros políticos, hay un reportero de economía, hay reporteros que ven temas más bien vinculados a lo judicial, a la sociedad, a lo social, y corresponsales en regiones. Pero, ¿cómo funciona esa maquinaria? ¿Cómo se hace un noticiero? ¿Cómo se definen los temas? Por ejemplo, me imagino que hay una reunión de pauta. ¿Cómo funciona todo ese tren de trabajo? Hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo, porque aunque tengamos periodistas para reportear, es imposible que lo cubramos todo, y por lo tanto uno tiene que privilegiar, que decidir dónde va a poner el foco y además cuál va a ser ese foco. Entonces nosotros, cuando salimos del noticiero a las 9 de la mañana, en vez de tomar desayuno al tiro, o a lo mejor con el cafecito en la mano, nos vamos a la oficina de Eugenio Sierralta con Rodrigo Vergara, y a las 9:05 ya estamos con todo más o menos claro respecto de quién va a hacer qué en el día, cuáles van a ser los temas que vamos a seguir, cuál va a ser el foco que vamos a poner en esos temas, y atentos además a lo que pueda estar surgiendo, porque las noticias son vivas. Evolucionan, claro. Déjame decirte antes que la gente puede malentender esto de decidimos el foco que le vamos a dar a la información. Claro. Porque la gente tiende a entender que hay una verdad y que los hechos son los hechos, y que la verdad está en los hechos, como decía nuestro propio claim. Y eso es cierto. Y la verdad está en los hechos cuando decimos que está lloviendo, o que hay sol, o que mañana va a caer nieve en Santiago y que hay que tener cuidado al conducir, ¿no? O que hay un choque en la esquina de Salvador con Providencia y que hay congestión. No hay otra forma de mirar esos hechos concretos. Pero la vida, y sobre todo lo que tiene que ver con el pensamiento, funciona un poco distinto. Y por lo tanto, lo que tenemos que poner ahí es un foco. ¿Qué nos interesa de lo que ocurrió con el error en la forma de calcular las cuentas de la energía o las tarifas de la energía eléctrica? ¿Dónde vamos a poner el foco? ¿En el error en sí? ¿En cómo se va a solucionar aquello? ¿En los efectos que tuvo en la economía? Hay que poner un foco. Claro. ¿Dónde vamos a poner el foco? No significa que todo lo demás no se mire. Claro. Significa que vamos a partir hablando de la necesidad de que eso se solucione, para que las personas que hoy estamos pagando de más no sigamos pagando de más ad eternum. Se prioriza, digamos, ¿no?, ciertos aspectos en el fondo, eso es. Y eso es parte de la línea editorial. La información de este minuto en el diario de Cooperativa nos dice que un avión se ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center de la comuna de Maipú, entregando el primer reporte de lo que ha sido este fuerte movimiento telúrico que se ha vivido hace algunos minutos, por lo menos. Oscar, ¿qué tan importantes son los valores editoriales en momentos como los que se viven hoy a nivel global, donde la democracia está amenazada, donde podríamos decir que están surgiendo o resurgiendo ciertas formas de ver el mundo que ponen en duda los valores democráticos? Vitales, o sea, mantenerlos a fuego lento, y son súper relevantes porque justamente como tú dices, hoy vivimos un momento de crisis global que no estamos exentos acá en Chile, donde está todo muy polarizado entre una mirada y otra mirada, hay poco entre medio.
Entonces, poder mantener la distancia crítica, el valor del pluralismo, yo te diría que es una de las cuestiones más relevantes que sostienen a este medio con esa credibilidad y esa confianza que nos tienen las audiencias. Se confirma entonces este primer caso de un contagiado por COVID-19 en el país. Desde el hospital de Talca fue el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Yo creo que yo soy una fanática del Diario Cooperativa todavía, porque encuentro que es el mejor programa periodístico que hay. O sea, encuentro que realmente lo están haciendo muy bien. Y yo los escucho, es la radio que tengo puesta, no solamente porque yo estuve ahí, sino que porque encuentro que es la mejor. Y me siento orgullosa como de haber puesto la semilla, ¿no? Y es hacer periodismo, no militante, para hacer periodismo. Eso es lo que hace la cooperativa hoy día. La radio cooperativa es parte de mi vida, estoy aquí desde el año 91, a punto de cumplir 35 años trabajando. Y cuando llegué, nunca pensé, 1, que iba a estar tanto tiempo, 2, que iba a conducir el Diario Cooperativa con Sergio Campos, y 3, que cuando Sergio Campos no estuviera, iba a estar yo sentada en el mismo estudio, con Rodrigo Vergara. Para mí es ser parte de la historia, no solo de la radio cooperativa, no solo de la radio en Chile, no solo del periodismo. Para mí es ser parte de la historia de este país. Yo he hecho mi vida en la cooperativa. Yo llegué a los 25 años, hacía lo mismo que hago ahora. En ese tiempo hubo un tiempo largo que no estuve en la gerencia, estuve en la presidencia del directorio, en otros cargos en el directorio, a cargo de filiales, como fue Canal 2 en su momento, Rock and Pop. Entonces, en el caso mío es la vida, ¿no? Yo me había casado hace poco, nació mi primer hijo, construí mi familia, entonces todo es en torno a la cooperativa. Eso yo quiero ser bien franco, digamos. Pero lo siento también como una misión que tuve, lo decía al comienzo, una misión que tuve el privilegio de poder encabezar durante todos estos años, con gente muy buena que me ha tocado trabajar. He conocido gente magnífica. Néstor Merino, un tipo espectacular. Él nunca nos cobró un peso por todo lo que hacía. No, decía, no, guatoncito, invítame a almorzar. Cuando yo le preguntaba, pero Ernesto, mira tú, invítame a almorzar. Esa era su respuesta, ¿no? Y estuvo muchos años. Sergio Parra, que me acompañó en la gerencia, Marcelo Zúñiga, Guillermo Muñoz. Mira, no quiero mencionar más porque uno va a cometer injusticias, digamos, al no mencionarlo, pero eso es como muy cercanos a mí. Entonces es la vida, para mí es eso. Ahora uno tiene que también saber dejarlo. Yo tengo que dejar esto luego. Yo espero terminar una etapa de esta reorganización de la radio a propósito de la emergencia de lo digital. Hemos vivido un periodo muy de tormenta. El estallido social fue muy difícil para nosotros en todos los planos. Después vino la pandemia, que fue aún más difícil, y junto con eso esta gran toma de control por parte de las plataformas internacionales, Google y Meta. En el caso nuestro, el que más nos ha afectado es Google. Entonces, esta reorganización, esta reconstrucción de la cooperativa, yo siento que es mi última etapa y que uno tiene que saber también dejarlo. Y lo hago con mucho gusto, contento, y siento que han sido 40 y tantos años muy buenos para mí y para mi familia. Si no existe la cooperativa, yo creo que no nos enteraríamos de muchas cosas. En términos de información, no tengo otro referente. Me gusta por lo transversal que es. ¿Qué pasaría si no existiera la cooperativa? Sería trágico. 90 años, impresionante, ¿eh? Y obviamente cuando hay alguna situación de emergencia, la primera reacción es informarnos a través de la cooperativa. En realidad, cada vez que puedo la estoy escuchando. Casi un siglo, compartiendo el mismo aire. 90 años, cooperativa junto a ti. En el próximo capítulo, no estamos soñando, es verdad. El deporte en la radio.